Ser santos es el reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo debo ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Vamos pues a comenzar nuestra sesión formativa de esta semana, poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias porque nos permites poder reunirnos una vez más para continuar nuestro caminar, nuestra formación. Te pedimos que, iluminados por tu Santo Espíritu, sepamos comprender y discernir los conocimientos que aquí se nos comparten. Que los ruegos de nuestra dulce Madre, los de su esposo San José, de los santos y los ángeles, nos alcancen de ti aquellas gracias de las cuales tenemos necesidad para poder vivir verdaderamente como buenos cristianos, para que en todo cuanto hagamos te demos gloria a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria Purissima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues vamos a comenzar con nuestra formación de este día. La sesión pasada habíamos concluido todo el análisis desde el ámbito psiquiátrico que nos ofrecía el padre José Antonio Fortea en su obra Summa Demoníaca. Les hemos referido también que el padre Gabriel Amor tiene una obra dedicada especialmente a tratar este tema, se llama Exorcismo y Psiquiatría. Ustedes lo pueden buscar también para este libro, para poderlo consultar y formarse en este ámbito. Hoy vamos a continuar abordando el tema desde la obra de la Summa Demoníaca para poder responder a otras interrogantes que surgen en torno al tema de la posesión. Luego que hemos comprendido la naturaleza de este disturbio, pues nos estamos centrando ahora en los detalles sobre este tema para poder profundizarlo a conveniencia, de forma tal de que nuestro conocimiento sea más amplio, más preciso y objetivo en este campo. Vamos a comenzar respondiendo a la siguiente interrogante. ¿Por qué los demonios usan los sentidos corporales cuando poseen? Una pregunta interesante, porque hemos dicho ya que ellos no tienen un cuerpo físico como el nuestro, tangible, que puede ser tocado, que puede ser sujetado, que puede ser apresado en un lugar. No, ellos son espíritu puro, ¿verdad? Son espíritu puro. Entonces, ¿por qué razón los demonios utilizan nuestros sentidos corporales cuando pues poseen? Sobre este asunto, dice humildemente el padre Fortea, no tengo respuesta y me limito a constatar el hecho. Un demonio dentro de un poseso siente que le estás aproximando a un crucifijo, pero cuando le tortura es cuando lo pones sobre su cuerpo. ¿Por qué un demonio, que es un ser espiritual, incorpóreo, siente que el agua bendita le atormenta cuando ésta es rociada sobre el cuerpo del poseso y no por el hecho de estar cerca? ¿Por qué el demonio siente horror cuando le ordenas que mire una imagen de la Virgen María y no siente ese horror cuando tiene los ojos cerrados?
Hemos comprobado infinidad de veces que el demonio siente la tortura de las cosas sagradas a través de los sentidos corporales del poseso. Al oler el incienso bendito, al tocar algo, al oír algo, al ver de improviso algo que no esperaba. Incluso añadiré que si se provoca un fuerte dolor imprevisto en el cuerpo del poseso, hay posesos, no todos, que salen del trance al momento. Si los mocos le caen de la nariz o le pica una parte del cuerpo, algunas veces el poseso, en medio del exorcismo, se limpiará esa parte del cuerpo o se rascará como si no hacerlo le pusiera nervioso. Es como si el demonio, al usar esa corporalidad, sintiera a través del sistema sensitivo del cuerpo de quien posee. Y lo que le molesta a ese cuerpo, le molesta también al demonio. No es frecuente esto de que un poseso se limpie o se rasque, pero a veces, en casos indudables de posesión, en mitad del exorcismo, esto ha logrado acontecer. A esto añadiría que, ¿por qué los espíritus salen muchas veces con una expiración por la boca o por la nariz? Al no tener cuerpo, deberían poder salir por cualquier parte de este. Que los demonios usan el cuerpo de la persona para sentir parece algo claro, pero es interesante observar que también usan ese cuerpo para manifestar los sentimientos, es decir, involuntariamente, en medio del exorcismo, el demonio que posee ese cuerpo manifestará su dolor, su ira, su alegría a través de gritos, lágrimas o risas malignas. Yo pensaba que esto podía ser solo un medio voluntario de expresión, pero no. Por ejemplo, el demonio, quiera o no quiera, llora a través del poseso. El demonio puede querer no manifestarse y sin embargo, al final acaba gritando de horror a través de la corporalidad de ese poseso. Incluso se le escapan frases típicas como ya no puedo más, me marcho, etcétera. La respuesta a este hecho constatado, lamento no poder ofrecerla. Como vemos, el Padre humildemente está reconociendo que en este campo, que forma parte también de lo misterioso, hay respuestas que no se pueden ofrecer. Hay respuestas que aún no se pueden ofrecer. ¿Por qué los demonios poseen los sentidos corporales del ser humano? ¿Por qué son capaces de percibir este dolor, esta angustia, o manifestar este tipo de acciones como el llanto o la risa maligna a través del cuerpo de la persona? Es algo que no podemos explicar. Tal vez, como decía el Padre, se sucede algún tipo de conexión entre la mente del poseso y la mente y la inteligencia del demonio, que le permite comprender desde la comprensión misma de la persona poseída aquello que se está viviendo. Puede atisbarse a hacer esa propuesta de esa conexión, ¿verdad? Conexión que yo creo que es posible, como hemos visto ya todos los demás testimonios de sucesos, como el que relatábamos en el caso de la infestación, donde el padre Gabriel Amor hablaba de este doctor que le provocaba daño a una compañera de trabajo, donde bajo la presencia o la apariencia de un gato, el demonio pues ataca a esta enfermera y al recibir el golpe, el gato pues lo termina manifestando el cuerpo del doctor. Ahí hay algún tipo de unión que provoca el surgimiento del dolor percibido espiritualmente por el demonio y comprendido, lo manifiesta un cuerpo, el cuerpo físico del doctor. Entonces, ¿existe algún tipo de conexión que se da entre estos dos seres? Nosotros tenemos nuestra parte espiritual también, y este ser espiritual que es un demonio, y se manifiesta este tipo de cosas. ¿Cómo se da esa conexión? ¿Hasta qué profundidad llega? Es parte del misterio que no logramos comprender.
es parte del misterio, porque si nos ponemos a pensar algo tan material como el agua ahuyenta al demonio, pero no es tanto por el agua en sí, sino por el poder espiritual de aquella agua que ha sido bendecida por el ministro de Dios, que ha sido bendecida por la iglesia. Entonces hay detrás una oración de la iglesia que pide que donde aquel elemento material esté presente, sea asperjado, se ahuyente el maligno. Entonces, yo me atrevo a decir que es más por ese lado el que siente el tormento, el demonio, pero lo ciertamente misterioso es lo del cuerpo. ¿Por qué cuando cae en el cuerpo? ¿Por qué no si asperjamos el agua alrededor no experimenta la misma sensación el demonio que cuando es asperjado directamente sobre el cuerpo de aquella persona en la cual está manifestando su acción? Son parte de las cuestiones que entran en el ámbito del misterio y que no podemos explicar al 100%, pero sí podemos atrevernos a decirnos que es real, que sucede porque la experiencia de los miles de exorcismos que se han realizado a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo en la iglesia, lo evidencian, lo evidencian. Entonces es algo real, pero su explicación no la podemos dar al 100%. La siguiente pregunta. ¿El demonio también posee el alma de la persona? Yo creo que hasta de más está responder esta pregunta. Ya hemos repetido hasta el cansancio la respuesta a la interrogante, pero quiero compartirles siempre cómo lo comenta el padre Fortea. Es interesante escuchar distintas opiniones al respecto, aunque todas coincidan, pero la manera de expresarla, tal vez los que no la entendieron de una forma, la logran entender de otra forma y llegamos todos a la misma conclusión. Por eso es que algunas preguntas, aunque ya de suyo las hemos mencionado así en el aire, ahorita que las estamos sistematizando, pues las vamos abordando con el fin de una máxima comprensión. ¿El demonio también posee el alma del poseso? No. Como se ve, es un fenómeno que afecta al cuerpo. El alma puede estar en gracia de Dios. El raciocinio y la voluntad siguen pensando y decidiendo con libertad. Si un poseso muere y está en la gracia de Dios, el alma va a ir al cielo. Por todo lo dicho, también le es lícito comulgar. Por eso hemos ya advertido este hecho, este fenómeno de una persona que está sufriendo estos disturbios espirituales del demonio, puede perfectamente ir a la iglesia, rezar, comulgar, dependiendo del grado de acción demoníaca que esté percibiendo este individuo, porque algunas personas llegan a tal grado de posesión que se les imposibilita tan solo el querer orar, no pueden. Intentan decir una palabra y como que se les cerrara con fuerza la boca, los labios, y no pueden musitar ni siquiera el nombre del Señor. Llega a suceder esto. En unos casos será posible que la persona comulgue, en otros no le será posible ni siquiera entrar en el templo. Pero el poseso no es responsable, moralmente hablando, de lo que haga o diga durante los trances de posesión. Lógicamente, si yo en mi estado natural golpeo a alguien, yo soy el responsable, moralmente hablando. Y si he cometido un delito, debe imputárseme a mí el delito. Pero en el momento del trance demoníaco, si mi boca profiere blasfemias, si golpeo a alguien con mis manos, no soy yo propiamente dicho el que estoy haciendo aquel acto, sino es realmente el demonio el que se está manifestando a través de mí, quien está utilizando mi corporeidad para llevar adelante estas acciones, la blasfemia, los golpes, los escupitajos, etcétera. Entonces, esto para que nos quede claro este puntito. ¿Cuál es el modo más práctico, se pregunta el padre Fortea, para saber si alguien está poseso? Esto es algo sumamente interesante. ¿Cómo saber si alguien está o no está poseso? Ya ustedes creo que con todo lo que hemos visto pueden empezar a decir, bueno, a través de esto, por este signo, por este otro signo, ya se nos ha aclarado lo que es un cuadro psiquiátrico, un cuadro patológico en psiquiatría que manifiesta ciertos síntomas. Entonces,
¿Cuáles son? Ya nosotros podemos con certeza responder mejor a este punto. Hablar con el supuesto poseso para que nos explique lo que le pasa es sumamente importante. Pero hay que recordar que el enfermo mental puede haberse leído todos los libros sobre el tema e imitar perfectamente los signos que ha leído. Por eso hablar con alguien es parte del proceso para darnos cuenta de si alguien está poseso o no. Por eso son fundamentales las entrevistas que hacen los exorcistas con las personas que atañen sufrir algún tipo de disturbio de esta naturaleza para poder determinarlo o no. Es importante porque ahí ya se van viendo algunas cosas que coinciden, concuerdan, y el que ya es experto, el que tiene experiencia en esta materia, podrá dilucidar mejor si se trata de alguien que está enfermo de la mente, simplemente que se está apropiando una situación que no posee, que no tiene y que la está manifestando. Hay gente que así como hay personas hipocondriacas, por ejemplo, que se creen tener enfermedades que no tienen, ¿no? De repente llegan donde el doctor, si es que me duele esto, me duele lo otro, o tengo tal cosa, tengo cáncer, tengo un tumor, y se gastan plata de plata en estudios para comprobar sus propias sospechas que al final no comprueban nada porque no tienen nada. Así como hay personas hipocondriacas con este tipo de manifestación, también hay personas que de la mente se creen posesos sin estarlo. Han visto mucha película en el cine, han leído mucho contenido de esta materia, han tal vez escuchado algún testimonio y empiezan a imitar este comportamiento como una manera también de llamar la atención, como una manera de manifestar un desequilibrio mental que tienen y están buscando que el sacerdote le haga caso y que le haga un exorcismo cuando no tienen nada. Si un sacerdote se presta a jueguito del laico que está creyéndose poseído y no tiene nada, le estará haciendo un grave daño porque reafirmará su situación. Nunca va a haber una liberación porque nunca hay una posesión en esas personas. Entonces estará yendo constantemente este individuo de sacerdote en sacerdote, de exorcista en exorcista, hasta el obispo, buscando este tipo de soluciones cuando no las necesita, ¿verdad? Ojo con eso también. Entonces, lo primero, el diálogo, el diálogo. Pero como hay estos enfermos, ¿verdad? No es suficiente. Por eso lo mejor es que el supuesto poseso nos explique lo que le pasa con gran brevedad y después, sin más preámbulos, orar sobre él. Entonces, algo que recomienda mucho el padre Fortea es también no darle largas al diálogo. No, no es que, padre, necesito contarle todo esto y le voy a contar toda la historia de mi vida, y son horas hablando con la persona para determinar si está o no poseída. El padre relataba en un video que miramos hace mucho tiempo, relataba que él a lo sumo 10, 15 minutos atiende a cada persona y luego ora ya por esa persona. Entonces el padre va a lo puntual, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Y con X, Y, Z que le diga, ya el padre determina si es necesario o no orar sobre el individuo para constatar el hecho de que hay un disturbio o no ocasionado por los demonios. Es la oración la que dará la seguridad si se trata de una posesión o no. Si la persona está posesa, al bendecirla durante unos momentos, comenzará a crispar las manos. La tensión se irá reflejando en su rostro. Cerrará los ojos. Si se le levantan los párpados, el sacerdote verá que están en blanco. Si se sigue insistiendo en la oración, el poseso puede incluso comenzar a gritar o a hablar con una voz maligna. En otros casos, comienza una risa maligna o a bufar. Entonces, la oración va a permitir que se manifiesten ciertas peculiaridades que al observarlas el exorcista va a poder decir, bueno, esta persona aquí está pasando algo raro, ¿no? Está pasando algo raro. Sin embargo, hay casos en que no se observa trance, sino que el poseso al momento abre los ojos y habla. Su voz es maligna y angustiada y habla para ordenar que el sacerdote se detenga, que detenga la oración, aunque no se observe trance. Al volver en sí, la persona no va a recordar nada, no va a recordar nada. Y va a haber otros casos, ¿verdad? Otros casos, en otros casos lo que no se observa es que emerja una segunda voluntad, ¿no? Esos son otros casos.
Lo único que se percibe externamente es que la persona pone los ojos en blanco y no se mueve. A veces, como mucho, puede agitar un poco las manos o el cuerpo, pero levemente. Estos son los demonios llamados mudos. Entonces, ya nos está presentando los tipos de manifestaciones que pueden darse. Cuando el sacerdote, a forma de comprobación, para saber si realmente alguien está poseso o no, cuando ora por él, puede encontrarse con demonios que sean muy locuaces, que tiendan a hablar o a tener manifestaciones muy estridentes de esta personalidad maligna que va emergiendo, y gritos y alaridos, llantos, movimientos, agitaciones muy fuertes. Por otro lado, van a haber demonios que no van a presentar toda esta parafernalia, simplemente van a pedir que se detenga, que no resista la oración, que por favor pare. Y por otro lado va a haber el otro extremo, contrario al primero, donde el demonio prácticamente mudo, ¿verdad? Mudo, no va a querer manifestar para nada su presencia. Y el sacerdote es ahí donde tiene que ser muy observador, tiene que analizar muy bien a la persona para detectar estos leves movimientos, estos leves signos, y darse cuenta que sí hay realmente una personalidad maligna que se puede estar manifestando en la vida de esta persona para ocasionarle disturbios, y que por ende va a ser necesario pues someter al individuo a un exorcismo. Esos demonios mudos se les llama así porque no hablan, pero aunque no hablen durante mucho tiempo, ya comenzando el ritual de exorcismo, la persona va a terminar entrando en trance, ¿verdad? Va a introducirse en este trance. Entonces, aunque no hable el demonio, no se manifieste de una forma locuaz o estridente, va a llegar un momento en que la persona sí va a caer en el trance, ¿verdad? Que se va a ver realmente que lo que está ahí detrás es una entidad maligna. Siguiente pregunta que nos presenta en la suma demoníaca el padre Fortea es: ¿qué argucias puede usar el demonio para ocultar su presencia en el poseso? Especialmente este tipo de demonios llamados mudos. ¿Qué argucias, qué estrategias, qué métodos utiliza para tratar de engañar al exorcista y que la persona no sea sometido al exorcismo? Esta cuestión debe ser leída y releída muy atentamente, de forma especial, por aquel que se vaya a dedicar al ministerio del exorcismo de forma continuada, pues se trata de un tema capital, sugiere el padre Fortea. Tan importante que el demonio por aquí sí que engañará a no pocos exorcistas, haciéndolos creer que alguien no está poseído. Dos, dice el padre Fortea en su opinión, dos son las argucias que pueden usar algunos demonios para no ser descubiertos, dependiendo si son demonios clausi o aperti, como él le dice, ¿verdad? Dependiendo de que si son de estos tipos de demonios. Aquí va a explicar de qué se trata esto que él dice, demonios clausis o aperti. Si es un demonio de los denominados clausi, tratará primero de ocultarse, clausi, como claustro, ¿verdad? Encierro, oculto. Tratará primero de ocultarse, de no manifestarse. Algunos pueden resistir sin manifestarse durante 5 minutos, incluso hasta más. Por eso es importante hablar con el supuesto poseso antes de bendecirle, para ver si el caso es verosímil o no, el de posesión. Pues el diálogo siempre va a ser importante. Si refiere ciertas cosas que son muy sospechosas, aunque en el momento en que se esté orando, los primeros minutos no se vea nada, el sacerdote exorcista va a insistir, porque ha escuchado del poseso algunas cosas que llaman profundamente la atención. Entonces debe mantener la oración un poco más de tiempo, prolongar un poco la oración con el objeto de descubrir si realmente hay o no alguno de estos demonios que tienden a ocultar su presencia. Pues si la posesión parece verosímil, hay que insistir más tiempo en la oración de bendición. El demonio, que es de los llamados clausi, cuando no resiste más el poder de la oración, hace entrar al poseso en trance, el cual va a llevarle a cerrar los ojos, los pone en blanco bajo los párpados,
pero sin moverse, sin llamar la atención. Si el sacerdote dejara de bendecirle y no le hubiera levantado los párpados, el poseso volvería inmediatamente en sí, sin recordar nada, y el sacerdote quedaría engañado, creyendo que no tiene nada la persona. Por eso, el estar atento, el sacerdote exorcista debe observar mucho, no debe distraerse, debe estar muy atento cuando está orando por el poseso, examinarlo bien en la oración, qué pasa, si la persona está escuchando o no, si está atenta, abrirle los ojos para ver si lo volteó o no lo volteó, si los tiene para arriba, para abajo, cómo está, si está tenso el rostro, si hay algún movimiento mínimo en las manos, pero no un movimiento natural, sino más bien un movimiento extraño, anómalo, pero está presente en sus manos. Entonces ahí muchas cositas, algunos tienden a mover mucho las piernas o una parte del cuerpo, se les nota que se les mueve o inflama de una manera extraña. Todos esos fenómenos los tiene que observar detenidamente el exorcista. Si es un demonio de los apertis, los que pues se manifiestan más fácilmente, aperti, de apertura, de estar abierto, de verse con facilidad, hará justo lo contrario que lo he explicado con los demonios clausi. Abrirá los ojos y dirá que lo que tiene psicológico, se reirá del sacerdote mientras reza, le preguntará qué tontería está recitando, que si le está tratando de convencer de que está poseído, pero curiosamente cuando vuelve en sí, si el sacerdote le pregunta que por qué le ha dicho tal o cual cosa concreta, verá que la persona no recuerda nada. Entonces, aunque quiere engañar al sacerdote haciéndole creer que no está poseído, sino que está en sus 5 sentidos en ese momento, que no ha entrado en trance, el sacerdote, después de la oración, es importante que tenga siempre un pequeño diálogo con el poseso, ¿verdad? Que sintió, que experimentó, que escuchó, para darse cuenta si realmente el que se estaba manifestando era la segunda personalidad maligna y no la personalidad del individuo, pues no se va a acordar de que haya dicho estas palabras, no se va a acordar de que se ha reído del sacerdote, le va a decir, no, pues yo que me acuerdo, usted empezó a orar y ya después terminó, pero no va a decir, mire, me estuvo diciendo esto, yo me estuve riendo, perdóneme ni nada, no, porque no va a ser el individuo el que se va a manifestar, va a ser el demonio, queriendo engañar al exorcista. Por eso la atención a los detalles, el diálogo, el preguntar, el inquirir sobre estas cosas, investigar, inquirir es investigar, pues va a permitir al sacerdote tener una idea más clara sobre la situación. Cuando el sacerdote ora por una persona para discernir si está o no posesa y comienza este comportamiento burlón o despreciativo, al acabar el sacerdote debe preguntarle que por qué le ha dicho eso o lo otro, porque en el espacio de tiempo en el que ha orado sobre la persona es un intervalo de tiempo en blanco que pasa completamente desapercibido para el poseso. Ese espacio de tiempo en que se estuvo orando por él, para el poseso, como que no ha ni pasado. Les aseguro que la persona poseída que tiene este tipo de demonios, si mira el reloj antes de que empiece la oración y lo vuelve a ver al terminar, se va a extrañar. ¿Y por qué pasó? ¿Por qué pasó tanto tiempo? Si yo sentí que fue un instante. Porque en el momento de la oración, la persona entró en trance y se empezó a manifestar la personalidad maligna, demoníaca que estaba interviniendo. Suele ser normal en este tipo de demonios que durante la oración para discernir, el poseso se ría de lo que está haciendo el sacerdote. Se ríe muy provocativamente. Después incluso le pide perdón, perdone, pero es que me hace mucha gracia lo que está haciendo, me parece una tontería. Pero la petición de perdón no es con la conciencia de que se está haciendo algo en bien para la persona. Es el mismo demonio que de forma sarcástica pide este perdón, pero para seguirse burlando, como escuchamos ahorita. Perdóneme, pero es que me hace gracia estas tonterías que usted hace. Pues ahí sigue el demonio actuando. El poseso ya está en trance. Habla con voz completamente normal, con gestos y reacciones que dan a entender que es la persona y no el demonio. Pero el sacerdote debe sospechar de que si él ha venido a verle para ver si está poseso, ¿por qué de pronto al rezar todo le hace gracia? ¿Por qué no se puede aguantar la risa? Y le comenta que cree que todo lo que pasa en realidad es psicológico.
Todo eso le debe hacer sospechar al exorcista. Y si no recuerda nada de lo dicho, si el poseso no recuerda nada de lo dicho, ya todo está claro. Es posesión. Y cuando se proceda al exorcismo, se verá todavía con más certeza que ahí hay una presencia demoníaca. A veces esta estratagema, esta estrategia del demonio, la usa incluso durante el exorcismo. Es gracioso que incluso después de haber entendido oraciones en latín y haber mostrado acerba repulsión a todo objeto sagrado, hace un desesperado intento de convencer a todos los presentes con voz muy normal de que en realidad lo suyo es una enfermedad mental y que lo dejen marcharse. Pero si el exorcista insiste, vuelve a manifestarse lo que es, se manifiesta como es un demonio. Esto sale a luz. Entonces, esta es la respuesta que da el padre Fortea. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza el demonio para engañar al exorcista, ¿verdad? Pasar desapercibido cuando es mudo o cuando es de estos más locuaces, un poco más locuaces, tiene la estrategia de burlarse, de engañar a todos, hablando con la voz natural de la persona, diciéndole que todo aquello es psicológico, para tratar de engañar. Pero si el sacerdote persevera en la oración, se irá viendo claramente qué es lo que está detrás. Muy bien. El padre va a aclararnos mejor qué son los demonios ocultos, ¿verdad? En la siguiente pregunta. ¿Qué son los demonios ocultos? Una clasificación que él hace, ¿verdad? Y que comparten algunos otros autores, ¿verdad? Algunos otros exorcistas, demonios que son más ocultos. Los demonios abditi u ocultos son los que se esconden en el interior del poseso sin manifestarse de ningún modo. La persona nota un cambio en su vida, siente cosas extrañas que le hacen sospechar que hay una fuerza externa que ha entrado en ella. Incluso hasta puede experimentar fenómenos preternaturales, es decir, fenómenos que son ocasionados por la acción espiritual de los demonios. Pero para su desgracia, cuando el sacerdote ora por ellos, el demonio resiste y no da ningún signo de estar ahí. En esos casos, el que tiene este tipo de demonio, lo que ha de hacer es orar mucho. El mismo poseso debe orar mucho durante semanas o meses. Oración en general, no hace falta ninguna en concreto, ni tampoco es necesaria una oración específica contra el demonio, sino orar. Recuerden que ya la oración es trato de amor con aquel que sabemos que nos ama. Es una experiencia concreta de amor de Dios, de la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso cualquier tipo de oración basta para que el demonio vaya perdiendo fuerza cuando es uno de estos demonios en su ataque contra nosotros, ¿verdad? Vaya sintiendo rechazo por habitar en nuestro interior o en nuestro corazón, si podemos usar el término habitar. ¿Por qué? Porque la oración me pone constantemente en la presencia de Dios. Y el demonio detesta estar en la presencia de Dios, aborrece todo lo sagrado. Por eso es muy ventajoso para que las personas se vean protegidos contra las acechanzas del maligno y resulten victoriosos en sus tentaciones, incrementar la vida de oración. Pero como oramos poco, por eso caemos mucho en la tentación, por eso el demonio hace tanto daño a aquellas personas en las que está tratando de ocasionar algún tipo de disturbio espiritual. Si no oran, están en las manos del maligno. Basta con que cada día la persona rece el rosario, vaya a misa y hable con Dios un rato. A esos demonios ocultos la oración es lo que le hace salir cada vez más hacia afuera del poseso. Pues es como si al principio estuviera muy en el interior de la persona y poco a poco fueran siendo sacados hacia el exterior. Por eso, cualquier persona a la que se le haya dicho por parte de un exorcista que no tiene nada demoníaco, tiene el derecho a que se le examine de nuevo pasado un tiempo e incluso, con brevedad, a que se ore por ella más de 3 y 4 veces, dejando un mes al menos entre oración y oración.
Una persona que sigue sospechando de que hay algo ahí maligno, ¿verdad? Que está claro de que no es que se esté imaginando ya las cosas. Una persona que se ha llevado a hacer un chequeo psiquiátrico para ver qué sucede ahí y desde la parte médica no se explica. Pero fue donde el sacerdote oró por ahí una vez y de repente no se manifiesta este tipo de demonios más locuaces o de estos demonios que se llaman mudos pero que manifiestan alguito de su presencia. La persona tiene que insistir en la oración y puede acudir nuevamente al sacerdote. De aquí un mes, 2 meses, puede acudir, porque hay algo que permite sospechar de que puede haber esta personalidad maligna detrás, pero esta sospecha nos lleva a saber que puede ser un demonio oculto, debe tratar de sacar una manifestación de este demonio, de debilitar la acción del demonio en mi persona a través de la oración constante, la oración constante, la oración constante, y esa oración hará que con el tiempo resulte manifiesta la presencia del ente demoníaco. En este sentido, ha habido posesos cuyos demonios se han ocultado de forma tan absoluta que ningún exorcista hubiera detectado su presencia por mucha ciencia y experiencia que tuviera. Casos, sin embargo, en los que había sucedido algo preternatural con presencia de varios testigos y que tras mucha insistencia el demonio no pudo más y se manifestó con toda su rabia, con todo el despliegue de su signo que se pueden dar en un poseso. Entonces va a haber situaciones en las que sobre el tiempo dirá si es real o no esta posesión, ¿verdad? Como les digo, ya vamos viendo la clasificación que presenta el padre Fortea de la manifestación de estos demonios. Algunos se van a manifestar muy estridentemente, algunos van a tener una muy leve manifestación, hacerlos mudos, que no hablan, pero la persona entra en trance, y en otro caso van a ser estos demonios ocultos, ¿verdad? Abditi, como le llama él, ocultos, que solo con el pasar del tiempo, a través de mucha insistencia en la vida de gracia, en la vida de oración, pues se logra manifestar que estaban ahí, porque resisten la oración. Recuerden que hay demonios de demonios, hay toda una jerarquía demoníaca que ya hemos visto, y hay demonios que son más débiles que otros, y que ante la oración no resisten, y hay otros que sí, resisten más, y entonces no basta unas cuantas oracioncitas, sino que tiene que sacárseles a fuerza de una vida de oración constante, duradera. Incluso ha habido casos de demonios abditi que han podido resistir más de 2 horas de exorcismo sin dar el más leve signo de estar ahí. Y así he conocido casos en los que durante la sesión de exorcismo la persona no se notaba ni siquiera ligeramente mal. La persona se miraba tranquilísima, como que simplemente están orando por mí, pues no pasa nada, aquí estoy. Se miraba así de relajada. Pero el exorcista y familiares estaban seguros de que el demonio estaba por las cosas de las que habían sido testigos en ocasiones precedentes. Sin embargo, por más que se resista, cuando un demonio de este tipo no puede más y revela su presencia, lo hace como cualquier otro demonio que atormenta a los posesos. Si al final termina cediendo y va a manifestarse de forma estridente. No obstante, un exorcista no debe insistir tanto tiempo exorcizando a una persona sin signos, salvo que no haya la menor duda por algo que se haya visto de que se trate de un caso de posesión. Entonces, no hablamos aquí que todas las personas que han ido donde un exorcista y las han descartado así por así, ¿verdad? No se está diciendo que el sacerdote debe estar, ore y que ore porque tal vez es un demonio oculto, no. Hay cosas que al sacerdote le dan claridad de que se trata de una persona que tiene un desequilibrio mental. Hay casos donde el sacerdote fácilmente por algunos signos va a poder determinar que no es una posesión, sino es una vejación más bien, o que hay una infestación en el hogar, o se trata de una obsesión demoníaca. Van a haber signos claros. Y van a haber otros signos cuando es realmente un demonio de este tipo, ¿verdad? De los que se esconden, va a haber ciertos signos que le permitan al sacerdote decir, sí, aquí vamos a tener que insistir.
No importa que sea mucho tiempo, pero aquí vamos a tener que insistir. Y va a haber otros casos donde la claridad es absoluta de que no hay nada demoníaco, donde va a decir el sacerdote, no, hermano, usted mejore su vida sacramental o usted vaya donde el psiquiatra, pero yo no puedo perder tiempo con este caso porque no es un caso que yo como exorcista deba tratar. Se lo va a decir el sacerdote. Se lo va a decir el sacerdote. Por eso, aquí el sacerdote exorcista debe ir adquiriendo cada vez mayor experiencia en este sentido. Continúa el padre su texto diciendo, en este sentido el exorcista puede afirmar sin la menor duda que alguien está poseso, cuando hay signos que son evidentes. Pero afirmar lo contrario no es igual de fácil. En cierto modo, lo que se puede aseverar es que la persona no da signo de posesión, ¿verdad? Esto es lo que con certeza podría decir un sacerdote cuando ha orado por alguien y no mira ninguna respuesta, ni de un demonio clausio aperti. Puede decir el sacerdote, no veo signos de posesión. Sin embargo, como norma general, a la gente hay que dejarla tranquila y conviene ser rotundo al decir usted no tiene nada. Obrar de otra manera sería dejar en una continua intranquilidad psicológica a todas las personas que vienen a vernos. Entonces el sacerdote de repente dice, pues yo no miro nada, pero creo que usted algo puede tener. Y él le responde así a todos, pues la gente se queda intranquila. La del padre me dijo que, pues, que no ve nada, pero que puede haber algo. Entonces la persona queda con ese temor, queda angustiada, queda intranquila. No, mejor es decir a la persona, usted, después de que he orado, no veo signos de posesión, usted no tiene nada. No tiene nada. Si la persona en su vida, retornando a su cotidianidad, empieza otra vez a notar ciertas cosas raras y los familiares son ahora testigos más claros de ciertos signos que se van viendo, pues pueden acudir otra vez al sacerdote y decirle, hemos recabado, recopilado toda esta información, todos estos testimonios. Y mire, aquí sí creemos que hay algo, aunque no se manifieste durante la oración. Entonces sí, ahí el sacerdote va a tomar cartas en el asunto y va a poder actuar de otra manera. Recuerdo un caso de una persona que afirmaba que había visto unas luces entrar en su casa por la ventana. Yo le examiné y no vi signo de posesión alguno. El problema era que toda la familia había visto aquel fenómeno, incluido una niña pequeña. Todos los integrantes de la familia estaban presentes delante de mí y confirmaron la misma historia. Así que mi respuesta fue, 1, si no hubiera habido más testigos de lo que usted me dice, estaría seguro de que lo suyo es meramente psicológico. 2, pero dado que hay más personas que avalan su historia, tengo mis dudas. 3, por otro lado, usted no da signos de posesión. 4, así que haga lo siguiente. Tome la medicación que le ha dado el psiquiatra y siga todas sus indicaciones. Al mismo tiempo, ore, rece el rosario y vaya a misa. Si lo suyo es un problema psiquiátrico, ya está poniendo el remedio. Si lo suyo es un problema que tiene que ver con el demonio, la oración Dios la escuchará. Y por supuesto, puede volverme a ver dentro de un mes o dos o en medio año. Sí, porque recuerden que no es que el demonio va a estar ahí los 6 meses, todos los días, las 24 horas del día, molestándome y fastidiándome. No, ya hemos repetido que por lo general las personas que sufren estos disturbios logran llevar cierta normalidad y que en casos muy, muy raros el demonio pues va a actuar para perturbar su vida de una forma muy particular, especialmente metiéndolos en trance. Recuerden que el demonio también busca no ser descubierto, especialmente si quiere seguir atormentando a alguien, busca no ser descubierto, entonces no va a estar dando signos a cada rato y a cada momento de que él está ahí, de que su presencia está actuando ahí, ¿no? Va a hacer lo imposible casi por no ser descubierto, porque sabe que si es descubierto, ya la iglesia tiene un remedio para su acción, el exorcismo. Entonces es astuto, recuerden, el demonio es muy astuto. He segmentado todos los elementos de la respuesta porque esta respuesta valdrá para todos los casos en los que el dictamen no esté claro o se presenten dudas. Al cabo de un tiempo, la persona volvió y se vio claro que era un problema de posesión. Casos como estos, desafortunadamente, se dan. Y digo desafortunadamente porque ojalá que todo estuviera más claro, que todo fuera más sencillo desde el principio.
pero este tema tiene el nivel de complejidad que Dios ha querido que tenga, ni más ni menos. Por tanto, hay demonios abditi que pueden resistir 10 minutos, 20, una hora, 2, y los hay que están tan dentro de la persona que necesitarán meses para que por fin la oración del sacerdote no la puedan resistir y tengan que manifestarse. Reconozco que este tipo de demonios introducen un nivel de indeterminación en nuestros diagnósticos que para mí personalmente, dice el padre, me resulta muy desagradable. Pero las cosas son como son. Y este tipo de demonios lamentablemente existen. La demonología es como es. No se trata de una cuadrícula que haya creado un teólogo y en la que todo tenga que encajarse, delimitarse perfectamente y que nos movamos, ¿verdad? Con la más perfecta de las seguridades a la hora de un dictamen. No, no. Hay cosas que a veces son difíciles de explicar, de determinar, por eso es todo un proceso de acompañamiento, por eso es una pastoral también dentro de la iglesia. Es la pastoral de la consolación que acompaña a estas personas, porque cada caso tiene su complejidad. Hay casos que son sumamente sencillos, pero hay otros que son sumamente difíciles y se requiere de un acompañamiento por parte de la iglesia, de parte del sacerdote, pero el sacerdote puede formar todo un equipo de personas que le apoyen en este sentido, que ayuden a orar a estos individuos, de psiquiatras católicos que quieran apoyar si hay una enfermedad también psiquiátrica conviviendo con un estado de posesión, pues ayudar a estas personas o que les permitan dilucidar de forma más clara la situación que está viviendo esta persona. El sacerdote no actúa solo, es todo un conjunto de personas que le permiten a él llevar adelante este pesado ministerio. Y especialmente todos nosotros, aunque no seamos directamente colaboradores de un sacerdote exorcista en un grupo de oración de liberación, como nos lo hacía ver Fray Claudio, pero podemos orar por este ministerio, orando por el sacerdote que es exorcista, especialmente si lo conocemos o de nuestra diócesis, orando de manera particular por el sacerdote exorcista de nuestra diócesis si lo hay, orando por las personas que auxilian a este sacerdote como su equipo de trabajo y sobre todo de forma particular orando por los que sufren en el cuerpo y en el alma, a causa de los tormentos del maligno. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Ya hemos respondido qué son estos demonios ocultos para que tuviéramos una mayor claridad. Ahora vamos a responder qué oración se debe hacer para saber si alguien está poseso. ¿Qué oración se debe hacer? Bueno, se dijo que el sacerdote ora, pero ¿qué oración? El padre José Antonio Fortea responde lo siguiente. Basta con que el sacerdote bendiga a la persona, bien sea con oraciones ya hechas o improvisadas. Al cabo de un rato se pueden intercalar las siguientes frases fáciles de memorizar, y aquí sugiere algunas oraciones en latín que se pueden intercalar. El sacerdote puede recitar salmos, puede recitar el Padre Nuestro, la de María, ¿verdad? E intercalar en esas oraciones ya escritas estas otras en latín, o puede él improvisar una oración espontánea, verbal, en español o en latín, si domina bien la lengua latina, e ir introduciendo algunas de las que están acá. Por ejemplo, in nomine Jesu exorcizo te, en el nombre de Jesús te exorcizo, in nomine Jesu dic nomen tuum, en el nombre de Jesús di tu nombre, in nomine Jesu sis es hic manifiéstate, en el nombre de Jesús, si estás ahí, manifiéstate. Ir orando normal en español e intercalar estas oraciones. Si realmente hay un demonio, el demonio que entiende perfectamente el latín la va a ir percibiendo y tarde o temprano, por fuerza de la oración, puede que se manifieste. Y va a entender lo que el sacerdote le está diciendo: te exorcizo, apártate, vete, di tu nombre, y el demonio va a resistirse. No, te lo diré. De repente está orando por la persona, intercala el sacerdote estas oraciones, y de repente la persona que supuestamente no tenía nada, de repente le dice al sacerdote: no te lo voy a decir.
ahí hay algo. Entonces significa que entendió la persona, no la persona, el demonio en la persona. Entonces sospecha el sacerdote de algo. Al dirigirse al demonio, hay que hacerlo con autoridad. Esto solo le compete a los sacerdotes exorcistas. Lo recuerdo, no es a las personas. Un laico no puede orar por otras personas en un grupo de oración y recitar estas frases. No puede interpelar directamente a los demonios. Al demonio no se le pide nada, se le ordena. Al demonio no se le ruega nada, se le está ordenando. Hacerlo en latín ayudará a que la persona no sepa en qué momento nos estamos dirigiendo al demonio y hemos dejado de bendecirla. Si la persona no da ningún signo, ni de trance, ni de que emerge esa segunda personalidad, entonces es que no está posesa, por lo general. De todas maneras, hay demonios que se esconden mucho, que con todas sus fuerzas resisten la oración. Por eso conviene insistir un poco. Normalmente no es necesario insistir más allá de 3 o 4 minutos. En el 95% de los casos de posesión, el demonio suele manifestarse en muy pocos segundos porque no resiste la oración y menos de alguien con autoridad como el sacerdote. Pero como hay muchos tipos de demonios, conviene que el sacerdote se encomiende a Dios para que le ilumine y que haga caso de la intuición. Si algo le hace sospechar que ahí hay un demonio, puede insistir más. Aunque más de 4 minutos normalmente no debería haber necesidad de hacerlo. Durante ese tiempo en que está bendiciendo a la persona, es muy importante que el sacerdote se concentre mucho en la oración. Cuanto más se concentre, más fuerte o más fuerzas tendrá su oración y más obligará al demonio a manifestarse. Está en lo que está el sacerdote, no pensando en 1000 cosas y orando a la vez, no, está en lo que está. Es muy conveniente que el sacerdote cierre los ojos para no distraerse mirando a la persona. Es más conveniente. Pero conviene que haya alguien más atento al poseso por si este tratara de abalanzarse sobre el sacerdote mientras está con los ojos cerrados, concentrados en la oración. Por eso hablamos de la importancia del equipo de oración. Sí, el sacerdote tiene que estar atento a los signos, fijarse en los signos que puede llamarles la atención, pero si se distrae mucho y necesita concentrarse más, que cierre los ojos. Y va a haber alguien ahí de su equipo que está atento a los gestos y le puede decir, mire padre, mientras usted oraba con los ojos cerrados, pasó esto, esto y esto y esto, se vio con claridad esto y esto y esto y esto. Tal vez el sacerdote no lo percibió, pero ya la persona se lo dice, pues cuando ore en otra ocasión va a estar más atento. El sacerdote, aunque esté concentrado en la oración, si en algo ha de fijarse tras un rato, es en los ojos del poseso o de la persona, pues en unos casos los ojos se cierran para entrar en trance, o en otros casos el demonio mira a través de ellos y el demonio tiene una mirada especial, maligna, y el sacerdote la percibe, una mirada penetrante que aunque la persona tenga los párpados abajo, siente la mirada del demonio. Si ve esa mirada, al insistir, se acabará manifestando si el demonio está adentro. Si está ahí, el demonio se va a acabar manifestando. Miren qué interesante esto. Entonces, ¿qué oración se debe hacer para saber si alguien está poseso? Pues esta es la respuesta que da el Padre: orar e intercalar estas oraciones. Pero también da algunas palabritas más al respecto en su obra exorcística. Recuerden que también este es el complemento de la Suma Demoníaca, la otra obra que utilizamos. Vamos a ver aquí, la pregunta se formula de la siguiente manera. Se formula de la siguiente manera. Dice, ¿existe alguna oración para discernir si alguien está poseso? Con esto vamos a terminar el día de hoy con esta respuesta. Con esta respuesta que vamos a dar. ¿Existe alguna oración para discernir si alguien está poseso? Una de las preguntas que muchos sacerdotes se hacen es si existe algún tipo de rito o algún tipo de oración escrita para hacer que un demonio se manifieste en un poseso y no se oculte. La respuesta es que el ritual no ofrece ninguna oración ni rito con este fin. De manera que cada exorcista puede usar las oraciones
que la experiencia le haya enseñado que le han dado buen resultado. Un consejo que da el Padre. De todas maneras, se ofrece a continuación, presente en esta obra el Padre, una serie de oraciones para forzar al demonio a salir de su ocultamiento. Un rito un poco largo, pero que no pocas veces es necesario, pues los malos espíritus pueden ocultarse muy bien. Este rito incluye, por ejemplo, lo que pone aquí, 3 elementos: la acción, la palabra y la conjuración. La palabra de Dios tiene una fuerza especial en este caso, pues suplicamos a Dios con su palabra. Antes de la súplica, aplicamos un gesto cuyo símbolo y poder desagrada en extremo al demonio, la señal de la cruz, la bendición, y por último conjuramos al demonio a que salga de esa persona. Entonces, en esta hora, el Padre va a proponer, ¿verdad?, pasos a seguir que se pueden hacer como una forma de tratar de descubrir a través de la oración si hay o no un demonio poseyendo a las personas. Empezar con la señal de la cruz, asperjar un poco de agua, hacer cruces sobre la cabeza lentamente con devoción, bien con la mano o bien con un crucifijo, ungir incluso con el santo óleo la frente del poseso, ¿no?, etcétera, y recitar algunos textos de la Biblia, ¿verdad?, algunas oraciones que se sepa. Entonces ofrece como un medio que puede utilizar el sacerdote, pues esto que en su obra el padre José Antonio Fortea propone esta obra exorcística como forma para poder ayudar a los sacerdotes a auxiliarse para poder hacer este proceso de discernimiento y darse cuenta si hay o no una presencia maligna. Muy bien, entonces sería hasta ahí que dejemos las preguntas del día de hoy. Las preguntas: ¿cuáles son las causas de la posesión? Lo va a determinar a partir de la próxima sesión, pues el padre Forte aquí lo vamos a leer, ¿verdad? Así que ustedes no se preocupen. Entonces hasta ahí lo vamos a dejar el día de hoy. No sé si ustedes pues tienen alguna duda, algún comentario, ya saben que nos lo pueden hacer llegar. Les invitamos a suscribirse a este canal y a activar la campana de notificaciones, canal Santo Debo Ser, ¿verdad? Santo Debo Ser. Y pues tenemos también nuestro canal de liturgia Misterio de Fe y, y también nuestro canal doctrinal Creo Señor, yo creo, para que ustedes puedan perfectamente conocer mejor la fe. Síganos en Facebook, ahí les estamos compartiendo siempre material que a ustedes les puede llamar la atención, que les puede ser de utilidad. Y también tenemos nuestro podcast, Spotify. En Spotify tenemos ahí nuestro podcast para que ustedes escuchen los audios de los temas que están en los canales, pero también de otros materiales que compartimos con ustedes. Y finalmente, pues la invitación a apoyarnos para que así podamos seguir creciendo y poder, pues, seguir adelante con esta obra de formación que tratamos de llevar para bien de todos ustedes. Entonces, si alguien tiene alguna interrogante, alguien tiene alguna pregunta, algún comentario por YouTube, ya saben que siempre en la caja de comentarios pueden escribirnos sus dudas, pueden escribirnos sus interrogantes y así nosotros poder pues responder a ellos sin ningún problema. De igual manera, hay personas que yo sé que van a ver estos videos, tal vez no en directo, pero que quieren comentar sus dudas. Yo igual trato de entrar siempre al material que compartimos para poder responder a esas interrogantes, a esos comentarios que ustedes nos vayan presentando, aunque ya no estén participando del en vivo. Entonces, para que eso lo tengamos presente, que no crean que porque no comentaron en el en vivo, entonces no van a poder participar. Entonces, eso tengámoslo presente. Muy bien. Tenemos de María de los Ángeles en YouTube. Nos comenta María de los Ángeles Flores: buenas noches. Gracias, hermano Walter. Me queda claro cuando es un exorcismo y cuando no. Bueno, cuando es una posesión,
Me imagino que quiso decir aquí la hermana, porque todavía al exorcismo como tal no hemos entrado a ese tema, lo vamos a tocar de lleno en su momento. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Claro que sí, que Dios me la bendiga a usted también, hermana María de Los Ángeles. Andrea Garro Carballo desde Costa Rica. Dice, buenas noches, hermanitos, desde Costa Rica. ¿Verdad? Buenas noches. Bueno, también para usted, buenas noches, que Dios me la bendiga. Muchas gracias por estar siempre en contacto. Eh, pues ya saben, este es su espacio también para ustedes. Este es el momento en que yo estoy para atender sus dudas, entonces no tengan miedo de preguntar, no tengan miedo de comentar, que nuestro deber es poder responderles u ofrecerles a ustedes el conocimiento que tenemos respecto a algo, para que pues pregunten sin temor, ¿verdad? Yo estoy atento a los comentarios que están colocando en YouTube. Si hay algún otro comentario, ¿verdad? Por favor nos lo hacen saber y así le damos respuesta. Bueno, parece que ya no hay más preguntas, no hay más comentarios. Entonces, pues vamos a finalizar la sesión de esta semana, poniéndonos en la presencia del Señor. Es que yo creo que los temas de hoy son más que todos como ir consensuando los contenidos que ya hemos compartido con anterioridad y a la vez pues se va sistematizando el conocimiento y por eso creo que las cosas ya están bastante claras para muchos de ustedes y eso pues a mí me alegra muchísimo, ¿verdad? Que haya claridad en la materia. Así que pues vamos a terminar nuestra sesión de hoy. Pongámonos en la presencia de nuestro buen Padre Dios, ¿verdad? Encomendémonos a Él y démosle gracias por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, queremos darte infinitamente gracias por habernos permitido llevar adelante esta sesión formativa. Que tu gracia nos asista, nos acompañe, para que podamos servirte mejor en nuestros hermanos, especialmente en aquellos que estén confundidos en estos temas, para que con los conocimientos adquiridos podamos prestarle la ayuda necesaria a ellos y que puedan resolver sus dudas o encontrar los medios de los que están necesitando para acercarse a tus ministros, los sacerdotes, especialmente aquellos que llevan adelante el ministerio de la consolación como exorcistas en tu iglesia. Señor, haz de nosotros lo que tú quieras. Nos ponemos en tus manos pidiéndote que siempre cuanto hagamos te tenga a ti como a su fuente y tienda a ti como a su único fin. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Subtum presidium confugimus santa Dei genetrix, nostra deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunti liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insides diaboli esto presidium, impedili Deus supplices deprecamur, tuque prince milice celestis, Satan aliosque spiritus malignos, via perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Angele Dei qui custos es mei, metivi commissum pietate superna, illumina, custodi, reye et guberna. Amén.